Hoy vamos a estudiar un Maimer, un discurso hasídico del Alter Rebbe en Toira Oir, de Parshas Lech Lecho. Este Maimer es un Maimer famoso de entre los Hasidim, en Chabad obviamente, porque es el Maimer que dice todo padre en el día del bris de su hijo, o de sus hijos, si tiene varios, etc. Se supone que uno lo tiene que aprender de memoria y decirlo de memoria, se suponen tantas cosas que deberíamos... ¿Se dice el Brit Abraham eso? No, eso es el día anterior. Sí, eso es Shalom Zahar. El Shabbat anterior y la noche anterior también uno se junta y hace una... Sí. Pero esto es un maimer que se dice en la comida del bris. Bekitsur, muy en resumen, ahora vamos a estudiar el maimer, igual no es largo, pero Bekitsur en resumen, este maimer, este discurso, plantea básicamente dos formas de relación con Dios. De abajo para arriba o de arriba para abajo. No, ese es otro maimer. No. El concepto. Sí. Pero es como lo que decía el otro día, de la piedra. No. La piedra de adentro hacia afuera y la ventana de afuera hacia adentro. Vamos a ver, sí, vamos a ver, algo parecido. Y esto obviamente aplicado a Abraham Avinu. Vamos a empezar. El Maimer se basa en un pasuk del final de Parshas Lech Lecho al respecto del bris, de la circuncisión de Abraham Avinu. La Toira dice, lo voy a leer en hebreo porque esto es algo muy preciso y después el resto lo hacemos en castellano. La Toira termina en Parshas Lech Lecho diciendo que en la esencia de este día, al final del discurso vamos a ver por qué se detiene tanto la Toira en la esencia de este día. Nimoil, esta es la palabra clave. Nimoil Abraham. Traducción literal correcta, fue circuncidado Abraham. Fue circuncidado suena como que alguien lo circuncidó, pero no había nadie ahí para circuncidar a Abraham, estaba él. Nuestros sabios traen Midrashim, que agarró una piedra y tenía miedo de cortar, y bueno, tenía 99 años, y Dios como que lo ayudó, ok, perfecto. Pero la Torá al fin y al cabo dice Nimoel Abraham. Entre paréntesis, interesante, los tzadikim, el Alter Rebbe, los Rebbeim, etc. Pero en general, los tzadikim que escriben Hidush y Toira, asuntos de Toira, ven... Después vamos a estudiar todo el Maimar, pero después, todo ese Maimar que vamos a estudiar, el Alter Rebbe lo vio en esa palabra, Nimoel Abraham. No sé, en algún momento estaba estudiando Toira, el Alter Rebbe vio la palabra Nimoel y dijo, ¡ay! Se le vino todo esto a la cabeza y enseñó este Maimar. Es una palabra. Todo el Maimar es una sola palabra. Vamos a ver. Para entender, ahora viene el Maimar. Para entender la pregunta que está mencionada en los Sfarim, en los libros, ¿por qué no se hizo la circuncisión a Abraham a sí mismo antes de que Dios le diga? De vuelta, Abraham tenía 99 años, viene Dios y dice, anda, hacete el bris. No sabía. ¿No? Estás equivocada. Por cuanto el Talmud dice que Abraham vino cumplía toda la Toira, incluso antes de ser entregada, e incluso Eirubei Tafshilin, los preceptos rabínicos, Abraham los cumplía también. Todo. ¿Y no sabía de bris? Claro que vas a saber de bris. Sabía todo. Conocía todo. Entonces, ¿por qué no se hizo el bris? Es más meritorio, digamos, hacer la misma porque hay que cumplirla y no hacerla porque está escrita. Ok, la respuesta resume, por eso yo antes di el resumen del Maimar. La respuesta es, ahora vamos a ver lo que dice la Treve, pero la respuesta es, yo no puedo conectarme con Dios porque yo soy finito, limitado, y Dios es infinito. Excepto, y hay un ayón bien famoso de esto de ayer me parece, excepto si Dios me da a mí el canal de conexión. Si es el infinito el que me dice, toma, hace esto y con eso te conectas conmigo. Entonces yo me puedo conectar. Entonces, ok, Abraham vino y no se hizo el bris porque él estaba esperando el mandato divino. Pero igual aún así tenemos que entender, pero el resto de las cosas sí las hacía y sin esperar el mandato divino. ¿Por qué esta no? ¿Qué había con el bris? ¿Qué tiene la circuncisión algo tan especial que Abraham dijo, esto, a pesar de que lo entiendo, lo sé, lo conozco, lo puedo hacer, no lo voy a hacer hasta que Dios me diga? ¿Por qué? No, vamos a ver. Para entender esto, primero tenemos que entender qué significa Mila. ¿Qué significa todo el asunto de bris? Por eso este discurso se dice en un bris. Porque está escrito, lo iba Shomaimi, la Toira no está en los cielos, Lemor, para decir, y esta es la parte del versículo importante que la otra vez quiere traer, Mi yale lanu a Shomaima. ¿Quién va a subir para nosotros al cielo? La Parsha continúa diciendo, Parshas Nitzovim, si no me equivoco, ¿quién va a subir al cielo para tomar la toira para nosotros y traerla abajo? La toira no está en el cielo, está acá abajo.
Porque después la Torah dice, hoy esto es algo muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón para hacerlo. La Torah no es algo abstracto, imposible para Malojim, todo lo contrario. La Torah está acá abajo para cumplirla. Pero cuando uno observa las palabras, cuatro palabras, yale, lono, ashomaima, ahí vamos a encontrar que las primeras letras de estas cuatro palabras dan la palabra mila. Mem, mi, yale, yud, lanu, lamed, hashomaima, mila, bris mila. Esto es Rosh y Teibes. Pero si vos te fijas en las letras finales de cada palabra, está el nombre de Hashem. Mi es una yud, yale es una hey, lanu es una vav, hashomaima es una hey, yud kei vav kei. Entonces tienes el bris por un lado, la circuncisión en una parte de la palabra, y el nombre de Hashem del otro lado. Entonces hay algo especial en el bris que está relacionado con el nombre de Hashem directamente. ¿Qué es un bris entonces? O sea, la presencia de Hashem en el cuerpo, diríamos. Sí, vamos a ver, sí. El asunto es, primero está escrito, hay dos psukim, hay más, pero el Alter Rebbe trae dos psukim que hablan del bris. En un lugar dice, Umaltem es orlas levavchem, Dios nos manda a circuncidar el prepucio de nuestro corazón, o sea, hacer un bris, digamos, en el corazón. Sea lo que fuera que sea el bris, ya lo vamos a estudiar, paciencia. Dios nos manda a circuncidar el prepucio del corazón, y en otro lugar está escrito, Dios va a circuncidar tu corazón. Entonces, ¿cómo es la onda? O lo hago yo o lo hace Dios. Por un lado Dios me mandó a hacerlo, y por otro lado Dios me dice, yo te lo voy a hacer. ¿Cómo es? Upirush, la explicación es que no es uno o el otro, son dos niveles de bris. Hay dos formas de hacerse la circuncisión, y acá ya, entre paréntesis, lo digo solamente por si no quedó claro, el Alter Rebbe ya salió del clásico bris mila, circuncisión, que es alegría, tenemos un hijo. No, olvídate, todo eso es muy lindo. Ahora vamos a empezar a hablar berruchnius, espiritualmente hablando. ¿Qué significa todo esto? Hay dos niveles de bris, hay dos niveles de circuncisión. El primero es de abajo hacia arriba, es decir, nosotros debemos circuncidar el prepucio del corazón. ¿Y qué es el prepucio del corazón? ¿Hay que cortar un cacho de corazón? Dios libre igual. Ese concepto de tshuva es arrepentimiento, acercamiento a Dios, como está escrito. ¿Yeah? Como está escrito, vas a retornar hacia Dios tu Señor. ¿Cómo se hace esto? Cumpliendo la Toira, estudiando la Toira, cumpliendo las mitzvahs. Y nuestros sabios dicen claramente, si el pueblo de Israel hace tshuva, ni galim, somos redimidos, y si no, no somos redimidos. Entonces, evidentemente, el bris, la idea de liberación, la idea de sacarse lo que cubre nuestro corazón, de aquello que nos impide sentir a Dios, sentir amor a Dios, temor a Dios, etc., esto es algo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que retornar a Dios. Tshuva. Y de eso depende toda la Geule. Tshuva. Y el Frierdiker Rebbe montones de veces lo mencionaba, este asunto. Israel sin tshuva, el Rambam lo dice, hacemos tshuva, inmediatamente somos redimidos. El Frierdiker Rebbe decía, le alter le tshuva, le alter le geula, hacemos tshuva, inmediatamente viene la redención. Ok. Ahí está la relación, digamos. Y después de que son reunidos todos los exiliados del pueblo de Israel, está escrito en la Geule, Dios te va a traer a la tierra de Israel y te va a hacer el bien, te va a ir bien ahí. Dios va a hacer buenas cosas con vos. Ese heitivja de la palabra toiv, bueno, eso hace referencia a algo posterior, como dijo la Treve, galuyos. Después de que fuimos reunidos, ya vino Mashiach, fuimos reunidos en Eretz Israel, con el Beis Hamikdash, con el templo. Después de esto, Dios va a ser bueno con nosotros. ¿Qué más? Ya está, listo, ya está el rey ahí, ¿qué más querés? No. Heitivja. ¿En qué? ¿En qué Zoom está enseñando usted? En el Tejani. Ah, bueno. Tengo que ir a buscar algo, me conecto por el Zoom, no me quiero perder nada, pero no problem. Van surgiendo cosas del trabajo. Perdón. No hay problema. Después, entonces, de que vino Mashiach y Dios reunió a todos los exiliados, nos lleva a la tierra, va a ser bueno con nosotros. ¿En qué consiste esa bondad? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué más? Entonces, explicaba el Terebe. Este es el bris, de arriba hacia abajo. Hay algo más todavía, después de todo eso. Es esta especie de circuncisión, entre comillas, de arriba hacia abajo. Como dice el versículo, y lo trajimos antes, que Dios va a circuncidar nuestro corazón. Y por eso dice, el Alter Rebbe lo pone entre paréntesis, el versículo dice, Veitivjo me avoisejo. Dios va a ser con vos más bueno,
mejor se dice, pero para decirlo mal a propósito, va a ser más bondad con vos que lo que hizo con tus patriarcas. Como está escrito, Marab Tuvka Yotzofanta, cuán bueno es toda esa, cuán grande es toda esa cosa buena que ocultaste para tus temerosos, etc. ¿Por qué? ¿Qué comparación podemos hacer? Ahora explico qué está diciendo otra vez. ¿Qué comparación podemos hacer entre cómo Dios fue bueno antes con nuestros patriarcas y Dios va a ser bueno con nosotros, en la época posterior a Moshiach incluso? El Rebbe dice, porque sobre Moshe Rabbeinu está escrito que nació circuncidado. Un bebé que nació circuncidado. Y la Toira dice que la madre de Moshe lo vio y dijo, Kitoibu, wow, este bebé es lindo. Kitoibu. Entonces, como que ya está, digamos, espiritualmente elevado. Elevado. Ahora bien, con esto el Rebbe probó el concepto de que Dios fue bueno con nuestros patriarcas. Sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Moisés estaba circuncidado. Evidentemente, si nació circuncidado es porque él no hizo nada y su papá no hizo nada. Ya está, directamente nació así, vino de arriba. Y eso lo llamamos Toiv, bueno. Ok, perfecto. Y el versículo dice que en la época de Mashiach, Dios va a ser, de vuelta, mal dicho, más bueno todavía que lo bueno que fue antes. Va a haber más bondad. Esto es el bris que viene de arriba. Así como fue con Moisés, va a ocurrir con nosotros también. Es decir, continúa el Alter Rebbe, que hay, de vuelta, hay un primer bris, una primera mila, una primera circuncisión que es de abajo hacia arriba, y esto se llama en el lenguaje de Kabbalah, en el lenguaje de Hasidus, y se usa del etatoe, un despertar de abajo. Y después esto genera, y se usa del eila, un despertar de arriba, que es la revelación del segundo nivel de circuncisión, Dios va a circuncidar tu corazón, etc. Entonces vos tenés que hacer tu parte. ¿Cuál es mi parte? Toira, mitzvahs, tshuva. Esto es lo que vos tenés que hacer. Y eso es tu, entre comillas, circuncisión. Después de que hagas eso, Dios va a hacer su parte, digamos, la circuncisión que Él hace a nosotros en nuestro corazón. Que vamos a percibir a Dios, que vamos a entender a Dios, lo que sea que signifique la época de Mashiach. Perfecto. Esta circuncisión segunda, el segundo nivel, es lo que va a ocurrir después de que Dios reúne a los cautivos del pueblo de Israel, después del Golus, después del exilio. Esto va a ser lo primero que va a haber. La reunión del pueblo de Israel en Eretz Israel, y ahí va Dios circuncidar el corazón, después de que nosotros cumplamos toda la Toira. Bien, está escrito, como dijimos antes, Mi yalelanu hashamayma, ¿quién va a subir para nosotros a los cielos, digamos, para traer la Toira? Y dijimos que las primeras letras de estas 4 palabras, Mi, Mem, Yale, Yud, Lanu, Lamed, Hashamayma, Hei, es Mila, es la circuncisión. Evidentemente, Mi, Yale, Lanu, Hashamayma. ¿Quién subirá para nosotros a los cielos? Mi, Yale, Lanu, Hashamayma. Y de vuelta, las primeras letras de estas 4 palabras son la palabra Mila. Evidentemente, esas 4 letras están por encima de la Toira, superan el concepto del Bris Mila, es superior incluso a la Toira entera, porque sobre la Toira está escrito que no está en los cielos, sino que la Toira baja hacia nosotros, justamente como dice el Talmud, que Rabbi Yoshua dijo, esta frase del Talmud está relacionada con el versículo que el Rebbe trajo antes, Milla le dando Shomayma. Esta frase del Talmud está relacionada, pero no importa toda la historia ahora. Rabbi Yoshua dice, no nos importa si será una voz del cielo y dice, la ley es así, a nosotros no nos importa la voz del cielo, nos importa la ley acá, como los jajom, como los sabios determinan. Entonces, evidentemente, la Toira está por debajo del cielo, pero la mira sobre el bris está escrito quién puede subir al cielo. Entonces el bris representa algo que trasciende incluso a la Toira, está por encima de la Toira. Porque la Toira de vuelta no está en los cielos, sino que está por debajo de los cielos y se llama la Toira de Dios. ¿Qué quiere decir la Toira de Dios? Toira es Hashem. El nombre de Hashem, cada letra del nombre de Hashem, el Alter Rebbe no expande en esto, así que yo lo voy a hacer cortito y seguimos, porque no es el asunto central del Maimar. El nombre de Hashem de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, representa la Yud, Tzimtzum. Yud es una letra chiquitita, es un puntito. Tzimtzum significa contraer,
como un puntito que está contraído. La Hei representa ispashtus, proyección. Es como el puntito que tiene una línea recta para un costado, una línea recta para abajo, se expande. Eso representa la Hei. La Vav es como un palito que tiene en la cabeza una Yud y baja. Ese palito representa Amshaja, proyección. Todo eso que se expandió, que se proyecta hacia aquí abajo. Y por último, la última Hei representa materialización, también expansión, proyección, que se materializa la energía acá abajo. Este es el nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios representa también algo que se proyecta hacia aquí abajo. Surge de un nivel muy elevado y se proyecta acá abajo. Pero el bris, la mila, el bris mila, que mencionamos anteriormente, está por encima del nombre de Dios incluso. ¿Qué significa que el bris está por encima del nombre de Dios? Volvamos al versículo. Mi yale lanu hashamayma. De vuelta, las primeras 4 letras son el nombre de mila. Mi, yale, la yud, lanu, hashamayma. Y las últimas 4 letras son el nombre de Dios. Entonces, si vos tenés que las primeras letras son bris y las últimas letras son el nombre de Dios, ¿qué es superior? ¿El bris o el nombre de Dios? El bris. Porque está representado por las primeras letras. Si estuviese representado por las últimas, entonces estaría abajo. Quiere decir que el bris, el concepto del bris, ya vamos a ver cuál es, paciencia. El concepto del bris está por encima de la toira, porque la toira no está en los cielos, sino que está acá abajo. Y bris está hashamayma, en los cielos. Y más aún, el concepto del bris, es interesante cómo habla ese tipo, me gusta. Y el concepto del bris, sí, el concepto del bris está incluso por encima del nombre de Hashem. No solamente está por encima de la toira, sino que está también por encima del nombre de Hashem. Sí, es el eco. Es el eco. Ok, ahí está. Esto es el bris, de vuelta, por encima de los cielos, por encima de la toira, por encima del nombre mismo de Hashem. Esto es el bris. En las palabras del Alter Rebbe, tan elevado es la mila, el concepto del bris mila, sea lo que fuere que es, ya lo vamos a estudiar, que está simbolizado por las primeras letras de estas famosas 4 palabras, mi, yale, lanu, hashamayma, y el nombre de Hashem está simbolizado por las últimas letras, que sí que el bris está por encima incluso del nombre de Hashem. Por lo tanto, es un nivel muy elevado, incluso por encima de los cielos, hashamayma, en los cielos, y por encima de la toira que descendió hacia aquí abajo, como ya explicamos. Sobre esto, sobre el increíble nivel espiritual que representa un bris, ya vamos a ver qué es. Sobre esto dijeron nuestros sabios, grande, importante es la mila, la circuncisión, que fueron pactadas sobre ella 13 pactos. Aparece 13 veces en la Toira el concepto del bris mila. Es decir, grande es el bris mila. Es decir, que viene de un nivel espiritual que es gdoila, gdula, muy elevado, muy alto, muy grande. Como sabemos y como ya explicamos, que después de la venida de Moshiach, cuando ya fuimos reunidos, etc., Dios va a circuncidar nuestro corazón. Y por eso es que hay 13 pactos que están escritos al respecto del bris. Es algo tan elevado que viene incluso después de Moshiach. Y ahora la Tereb explica, bueno, ¿y qué es el bris? ¿Qué es lo que representa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Como es sabido... La unión de, digamos, como yo decía, de lo el buf con la Neshama. Sí, es un pacto que hay en el cuerpo mismo de cada Yehudí. Claro, pero también dice que cómo a Hashem se le ocurrió que sea en un lugar tan bajo también, porque es también la parte más, digamos, animal del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque por eso es tan elevado, porque es algo que no se puede unir, pero en realidad está unido. Interesante. Nunca había escuchado esa explicación. ¿Ok? Si está escrito así, me cabe, lo acepto. El Rambam dice otras cosas. No, el Rambam dice que es para reducir el placer, etcétera, etcétera. No me quiero meter en ese mundo. Sí, no importa, no es el momento ahora. Pero, sea como fuere, es interesante. Hay un maíz de David Amelech, que en un momento estaba preocupado porque no estaba cumpliendo ninguna mitzvah, se estaba bañando, yo qué sé qué estaba haciendo, no tenía mitzvah, no tenía tzitzis, no tenía feeling, no tenía ninguna mitzvah, hasta que se vio el bris y dijo, en el cuerpo tengo grabado una mitzvah. Y si alguno tiene alguna pregunta,
el Talmud dice que Isha que mande malio damia. La mujer ya nació con el bris hecho. Está, es automático. Es automático, ya tiene bris. Como es sabido, ¿qué es un bris al fin y al cabo? ¿Qué es un pacto? Porque el Rebbe insistió varias veces, acá estamos hablando de algo muy elevado, trasciende la toira, trasciende el nombre de Hashem, es Hashomaima en los cielos, que es un pacto. El concepto de un pacto es algo que trasciende lo racional y lo intelectual. Como dos personas que se aman, que hacen un pacto para continuar amándose uno al otro, es decir, que se esfuerce, que tenga que ser ese amor, incluso si no corresponde expresarlo. Incluso si ya no te quiero más, porque sos un desastre, o porque hiciste esto y aquello y lo otro. Entonces, racionalmente hablando, chao, acá hay que divorciarse, otra cosa, no va más esto. Y no solamente hombre y mujer, entre amigos también, no va más. Viene la Torah y dice, si hiciste un pacto, es un pacto, trasciende lo racional. Aunque ya no corresponda más. Obviamente hay situaciones y casos y hay que consultar, Rabonim, etcétera, etcétera. Hay casos que sí hay que hacerle, chao. Otra cosa, no hay ningún problema con eso. Por eso está en la Torah, todo bien. La Torah está explicando el concepto de un bris. Entonces, incluso, volviendo a las palabras de la Torah, incluso si ya no se proyecta más ese amor, y intelectualmente hablando, racionalmente hablando, no va más. Sin embargo, la persona se esfuerza a sí mismo a ese amor, de manera tal que trasciende su propio intelecto, su propia racionalidad. Esto es un pacto, esto es el concepto de un pacto. Entonces, ¿qué significa el bris en el cuerpo de la persona? Hicimos un pacto con Dios que trasciende lo que a mí me interesa de Torah y Mitzvot o no me interesa de Torah y Mitzvot. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me parece, lo que no me parece, no importa. Estamos conectados con Dios más allá de lo que entendemos, lo que nos gusta, lo que nos parece, no importa. Eso es un pacto. En otras palabras, no es directamente lo que está diciendo el Alter Rebbe, pero se desprende de ahí, se puede entender así también. ¿Cómo hago yo este bris? Más allá de lo que me hicieron cuando tenía 8 días, lo que sea. ¿Cómo hago yo esto? Cuando yo trasciendo mi propia racionalidad, estoy expresando ese pacto que hizo Dios conmigo y que yo hice con Él. Y es de abajo para arriba y de arriba para abajo, como está explicando la Treve. Yo hago mi parte y a partir de que yo, por así decir, me comporto con Dios más allá de lo que a mí me parece, Él se comporta conmigo más allá de lo que corresponda. Porque obviamente Dios tiene una toira. ¿Qué es la toira? La toira es una serie de leyes, en términos bien simples. Leyes. Si haces esto, buenísimo. No lo haces, te doy con un caño por la cabeza. Eso es la toira. Hay castigo. Lo que hiciste mal, se castiga. Igual ahí el Jabal apunta más a la bata. Obvio. Ahí va, espera. Por eso yo dije en forma sencilla, esto es la toira. En forma sencilla. Una vez que la persona se salió del sistema, fuiste. Hay una frase famosa del Midrash, yo no recuerdo. O sea, si quieres tener la broja en lo que hagas, está en la que hagas. Yo no recuerdo toda la frase, pero al respecto de Tshuva, hay una frase muy interesante del Midrash. Shalu le toira, hoite matase. Le preguntaron a la toira, un pecador. El tipo pecó, Join. ¿Qué hace? La toira dijo que se muera. ¿No está? ¿No hay nada que hacer? Le preguntaron, no me acuerdo si era al Korban, a Jochma, le preguntaron a Jochma, a la sabiduría, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Si el tipo pecó, ¿qué hacemos? La sabiduría dijo, creo que primero viene sabiduría, que traiga un Korban, primero viene Toira, la Toira dijo que se muera, la sabiduría dijo que traiga un Korban, o al revés era, perdón, la sabiduría dijo que se muera, la Toira dice, le preguntaron a la Toira dice que traiga un Korban y que expíe, le preguntaron a Dios y dijo que haga tshuva. Que haga tshuva. ¿Qué es tshuva? Tshuva es, mira, vos ya te saliste del sistema. Está mal. Estás afuera del sistema. Chau. Entonces viene tshuva y dice que podés volver a meterte en el camino, en el sistema. Recalculando, como dice exacto, el GPS. Recalculando. Pero hay un nivel que trasciende incluso tshuva. Hay un nivel que está por encima de este concepto de tshuva. De esto sale en Yom Kippur también, 3 niveles de conexión con Dios, etc. Un nivel que trasciende tshuva y es un nivel que trasciende totalmente lo racional. Porque tshuva, al fin y al cabo, también es algo racional. Mira, te mandaste ABC, arrepentite de ABC.
yo no tengo que arrepentirme si no lo hice. ¿Para qué? No tiene nada que ver conmigo. A veces listo. Es racional, es lógico. ¿Y cuánta chuva vas a hacer? De acuerdo a lo que hice. Si es muy grave, me voy a arrepentir mucho. Si no es tan grave, ok, no es tan terrible, etcétera. Un segundo. Entonces hay un nivel tercero, que es irracional. Y esto es lo que hablábamos antes, que Chabad insiste mucho. Dios es tu tati, es tu padre, te quiere, tiene paciencia, te aprecia, todo bien, como uno hace con sus hijos. Nunca vas a decir, listo, no soy más tu padre porque hiciste... Ya está, sos mi hijo, no importa. Obviamente uno está más contento cuando hacen bien, pero no deja de ser mi hijo igual. Eso no cambia nada, no cambia nada. Entonces, lo que está diciendo acá el Alter Rebbe, según como yo lo entiendo y lo aplico, no son las palabras del Alter Rebbe, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios más allá de lo racional. Más allá de lo que nosotros pensamos que corresponde o no corresponde y nos parece o no nos parece, olvídate. Trascendé totalmente tu cabeza, tu cerebro. Hacer lo que Dios quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y el resto no importa nada. Todos así, Ustania, los Maimón, todo nos ayudan a racionalizar. Exacto. Para poder hacerlo. Entonces, Sí. como que al final... Sí. Ese es el Hidush de Hasidus Chabad, Sí. que es racionalizar conceptos que no son racionales. Están los Keilim para racionalizar, pero nos piden conectarnos otra vez. Exacto, sí. Porque a partir de que racionalizás, podés tipo, usarlo de trampolín para saltar a la pileta y decir, ¡woohoo! Acá voy. Pero si ni siquiera tenés trampolín, no saltás nada. Está bien, o sea, como que vino que sin eso, de ninguna manera íbamos a poder conectarnos. Es muy difícil, racionalmente. muy difícil. 100%, eso te Muy ayuda difícil. más, o sea, Sí, para muy difícil. llegar a lo otro, está bien. Se puede, pero es muy difícil. Sí, es Muy difícil. la minoría. Sí. Bien. Bien. Entonces esto, volviendo digamos, al texto del Alter Rebbe, esto tiene que ver con el bris de abajo para arriba, que es lo que vos haces, toira, mitzvahs, tshuva. Esto es tu bris, tu ir más allá de lo que uno piensa, entiende, etc. Y eso que tiene como resultado el bris de Hashem. Él ahora te circuncida tu corazón, por así decir. En las palabras del Alter Rebbe, para que ocurra una revelación y una proyección de este nivel de bris, de mila, Gdoila, que es tan grande, mencionada anteriormente, que es esa bondad que Dios hace posterior a la venida de Moshiach, como ya explicamos anteriormente. Esto es a través del número 13, porque dijimos que hay 13 pactados, valga la redundancia, en la Toira respecto de Bris. ¿Qué es el número 13? 13 atributos de misericordia, que trascienden la sabiduría, trascienden el intelecto. El intelecto es, te mandaste una macana, chao, se acabó. Viene Dios y dice, voy a trascender mi propio intelecto, mis propias reglas. Y le da a la persona la posibilidad de hacer chuva, de arrepentirse, crecer, etc. Y por lo tanto, por cuanto esta circuncisión divina viene de esos 13 niveles, 13 atributos de misericordia, es que está por encima incluso del nombre de Dios. Porque al fin y al cabo el nombre de Dios, como el Alter Rebbe explicó, sin importar todos los detalles, tiene una estructura. Primero Yud, después la Hei, después la Vav. Es un Seider, es un orden. La Torah también tiene una estructura. Tenés que hacer esto, esto y esto. Y si no, estás afuera. Chao. Fuera de la estructura. Pero la Mila, el Bris, trasciende esa estructura. Está por encima de esa estructura. Y está por encima de la Torah también. Así como los 13 atributos de misericordia están por encima de la Torah. Y por lo tanto, justamente de esos 13 atributos es que viene el perdón divino. Porque de vuelta, si le preguntas a la Toira, no hay perdón, ya está, le pifiaste, se acabó. Y sobre esto está escrito, lo decimos todos los días en el Daven, en el Shira Sayom, en Parshas Beshalach, Adi Avoir Amcha Hashem, hasta que pase tu pueblo, Dios. Moishe Rabbeinu estaba cantando con el pueblo de Israel después de que se abrió el mar de los juncos, que tu pueblo va a pasar y van a entrar en la tierra de Israel, qué lindo. ¿Qué significa pasar a Dios? En el sentido literal del versículo, el pozo que está diciendo, hasta que Dios, dice Moisés a Dios, Dios, hasta que pase tu pueblo. Pero el Alter Rebbe está diciendo hasta pasar por encima del nombre de Dios. Trascender incluso el nombre de Dios. Es decir, por arriba del nombre de Dios. Y también los 13 atributos de misericordia están escritos sobre ellos cuando Moisés Rabbeinu los ve, digamos, Vayaber Hashem al Panav, pasó por encima de su propio nombre para mostrarle a Moisés Rabbeinu esos atributos de misericordia. Ok, ¿qué explicamos hasta acá? Explicamos que hay dos niveles de bris. Un nivel de bris lo hace uno mismo
Toira, mitzves, tshuva, y esto genera, ese despertar de abajo genera un despertar de arriba, un resultado de Hashem, que Él se comporta con nosotros por encima de lo racional, 13 atributos de misericordia, etc. Ok. Con esto vamos a entender por qué Abraham Avinu cumplía toda la Toira, incluso antes de ser entregada, pero no cumplió la mitzvah de Bris. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu quería llegar a ese nivel de Bris, que se llama Gdoila, que viene de arriba. Si Abraham se hacía el Bris a sí mismo, lo único que iba a llegar a lograr, lo único que lograría, digamos, al único nivel que iba a llegar es a cómo Abraham, uno por sus propios motivos e iniciativa, puede conectarse con Dios. Pero no iba a llegar a cómo Dios se conecta con él. Entonces él esperó a que Dios le diga, anda a hacerlo ahora, para poder proyectar a este mundo algo mucho más profundo que lo que él mismo podría haber logrado. En otros discursos hasídicos, para que quede quizás un poco más claro la idea, nuestros sabios explican, hay un pasuk en Shir Hashirim, el pasuk dice, Lereach shmanecha toivim shemen turak shemecha. El pasuk dice, el aroma de tu el aroma de tu aceite, los perfumes, ¿sí? Como un muchacho y una muchacha, etc. Entonces él le dice a ella, tu perfume es muy rico, me gusta mucho tu perfume. Y después dice, eso le reach shmaneja, el shemen, tu perfume es muy rico. Y después dice, shemen turak shemeja, tu aceite es como aceite vertido, como quien dice, tengo el aceite propiamente dicho. Hasidus explica, ¿cuál es la diferencia entre el aceite y el aroma del aceite? ¿Por qué habla de las dos cosas en el Salmo, digamos? No en el Salmo, perdón, en Shir Hashirim. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El aceite siempre va a tener el perfume y el aroma del aceite en un momento se va. Si alguien se pone en el cuerpo... parecido. Hasidus dice, el aroma no es más que una reflexión de la cosa misma, pero no es la cosa. No es la cosa, no es el aceite. El aceite es la posta, esto es. El aroma es solamente cómo se expresa esa cosa, pero no es la cosa. Todas las mitzvahs que hicieron nuestros patriarcas, Abraham cumplía toda la Toira, Yitzhak cumplía la Toira, la Gemara dice claramente eso, Abraham, Yitzhak, Jacob, todos cumplieron la Toira antes de ser entregado a la Toira, pero era solamente reyach, era como el aroma, no era la posta. Nosotros, después de Matan Toira, Shemen Turak Shmeja, tu aceite es el aceite en serio, tenés la mitzvah en serio. Entonces, si Abraham se hacía la circuncisión, él, ¿a qué iba a llegar? Al aroma, no iba a llegar a la posta, a la conexión con Dios. Iba a llegar a cómo él podía acercarse hacia Dios. Estamos hablando de Abraham Avinu, en otros discursos hasídicos del Rebbe mismo dice, Seichel Nelam, Mikol Rayon, el intelecto de Abraham era increíble, elevado, todo lo que quieras, pero era un ser humano. Al fin y al cabo era un ser humano. Entonces, si él se conectaba con Dios, es su propio nivel y forma de conexión limitada, de ser humano, de Abraham, pero limitada. Si Dios le decía, hacete el bris, es una conexión infinita, que trasciende todo tipo de limitaciones. Es este segundo nivel de mila, de circuncisión, al cual Abraham quería llegar. Entonces él cumplió toda la toira, pero dejó una cosa que no hizo. Porque sabía que ahí, en esa cosa, en ese bris, está, digamos, la clave de trascender este mundo material, trascender su propio intelecto, todas las barreras que podría haber tenido. Un segundo, ¿cómo sabía esto Abraham? Por el pasuk, mi yale lano shomaima. De vuelta, mila, en las primeras letras de las 4 palabras, y el nombre de Hashem en las últimas 4 letras. Entonces, evidentemente, Abraham sabía que el bris tiene en hebreo se dice como segula, tiene como esa cualidad de trascender el cielo, trascender la toira, trascender el nombre de Dios. Yo quiero conectarme posta con él. No me importa más nada, ni su nombre, ni su mitzvah, nada. Por eso Abraham esperó. Por eso cumplió toda la toira aquí abajo, excepto el bris. Y después, cuando Dios le dice en el Parshas Lech Lecho, andá y hacete bris, entonces ahí tuvo el mérito de poder tener, digamos, ese bris que trasciende totalmente el bris que él podría haber hecho, el bris de Hashem, que Dios mismo le dio. Por eso el versículo dice, Nimo el Abraham, volvemos al comienzo, Abraham fue circuncidado. ¿Sí? ¿Quién se lo hizo? Nadie, él lo hizo.
Debería haber dicho, Vayomol Abraham, se circuncidó Abraham, ¿ok? ¿No? Nimoil, es en pasivo, fue circuncidado Abraham. Y no es escrito Vayomol Esatzmoy, que Abraham se circuncidó a sí mismo, como está escrito, por ejemplo, al comienzo de toda la parsha del Bris, al respecto del Bris de Ishmael. Vayomol Ishmael, Abraham, Ishmael se hizo Bris, y todos los sirvientes y esclavos que tenía Abraham les hicieron el Bris, Vayomol, etc. Sobre Abraham está escrito diferente, Nimoil, fue circuncidado. ¿Por qué? Porque se refiere a la mila, bueno, al revés. La circuncisión de Ishmael y todos los sirvientes se refiere a la circuncisión que ellos hicieron. Como dijimos anteriormente, un malte mesor las vaujem. Cada uno tiene que circuncidar su propio corazón, toira, mitzvah, chuva, etc. Pero Abraham Avinu recibió algo muy superior. Abraham Avinu recibió una revelación de ese Umal Hashem Elokecha es la baja. Dios va a circuncidar tu corazón. Por eso dice Nimol Abraham. Ahora sí, vos tienes una pregunta. Sí, no, que me sorprende un montón que Abraham Avinu haya utilizado los criterios de 5.000 años después del Alter Rebbe para, o sea... Era Abraham Avinu. Sí, por eso, pero era Abraham Avinu. Sé que todos los judíos estuvieron 5.000 años sin entender por qué pasó ahí también, ¿entendés? O sea, 1.000.000 de cosas. Mira, cada generación, es interesante lo que decís, porque cada generación tiene su avoida, y de acuerdo a la avoida, el trabajo de esa generación tiene sus manhigim, sus líderes. Cerca, ahora falta un poco todavía, pero no tanto, cerca de Yutes Kislev, 19 de Kislev, que Hasides y qué sé yo, siempre se habla de por qué el Baal Shem Tov aparece, justo en Hayelul también, hace poco, ya fue Hayelul, el 18 de Elul, ¿por qué el Baal Shem Tov apareció cuando apareció? Hasides, ¿qué es? Algo nuevo que nunca estuvo y de repente salió algún Meshugen y dijo, hey, loco, ¿por qué no hacemos así esa? Hasides está desde el día cero que a Kadosh Baruj Hu se le ocurrió la toira. Hasides está ahí. Ok, y antes no lo se vio. ¿Y por qué no estaba antes? Y el Rebbe trae en las hijas, es interesante, la gente se quejaba. Si mi Zeide, mi Alter Zeide, etcétera, nunca hicieron esto de Hasides, ¿por qué lo tengo que hacer yo ahora? Yo puedo vivir igual que mi Zeide. Y el Rebbe explica, hoy en día no alcanza con lo que hacía tu Zeide. No alcanza con la Toire Mitzvahs que ellos vivían, la forma en que lo vivían. La Toire es siempre la misma, las Mitzvahs son siempre las mismas. Pero el entusiasmo, las ganas, el cop, la cabeza que le ponían, no alcanza con lo que ellos hacían. Porque los desafíos de esta generación son mucho más duros que las generaciones de antes. Mucho más difícil. Antes la gente no vivía en las ciudades, estaban todos en el shtetl, todos juntos. La gente no entendía ni sabía qué universidad, qué no universidad, no existía nada de esto. Y con el avance del tiempo los desafíos se fueron haciendo cada vez más graves y más fuertes y más difíciles. Entonces, por eso, para lidiar con desafíos más grandes, es que tenemos más, entre comillas, jochme, más sabiduría, más ideas, más toira, por llamarlo de alguna manera, Hasides. Por eso tenía que aparecer cuando apareció. Es una de las explicaciones. Entonces, Abraham sabía todo esto y dijeron sí. Y Moishe Rabbeinu, hay un maestro famoso de Moishe Rabbeinu, súper famoso en la Gemore, que Hashem le mostró a Moishe, antes de fallecer, cada generación, cada líder, qué sé yo. Moishe se detuvo en una clase de Rabbi Akiva. Moishe es un maestro famoso. Moishe estaba viendo una clase de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva estaba explicando no sé qué cosa, no me acuerdo ahora si le maestro dice o no, y Moishe no entendía. Moishe Rabbeinu no entendía la clase, el shiur de Rabbi Akiva, shiur Toy de Rabbi Akiva. Y se puso mal Moishe. No entiendo. Y me hace sentido, yo soy Moishe Rabbeinu, yo recibí la Torah de Monte Sinai, y este rabino ahora está dando una clase y no entiendo lo que dice. Y se puso mal. Hasta que en eso algún talmid, algún estudiante le preguntó a Rabbi Akiva, ¿y eso de lo que usted dijo, maestro, de dónde sale? Y Rabbi Akiva dijo, eso, halajale Moishe mi Sinai. Eso le fue dicho a Moishe en el Monte Sinai. Y Moishe dijo, shkoya. Ahora sí. ¿Se había olvidado que lo recibió? ¿Qué es esto? Nuestros sabios explican, hay una frase famosa en Megillah, todo lo que algún talmid alguna vez va a decirle fue todo dado a Moishe en el Monte Sinai. Ok, bien. Ahora, la frase en sí, el Rebbe explica esto, la frase en sí es una frase como contradictoria, porque la frase dice, un estudiante aplicado, Talmid Basik, o sí, en el futuro, Lehadesh, va a decir un Hidush.
¿Qué es un hidush? Algo nuevo. Sí. Yo qué sé, si yo me siento acá, obviamente es un invento totalmente tonto. Si yo me siento acá y doy toda una clase explicando por qué 1 más 1 es 3, wow, es un hidush. Claro. Yo qué sé, es algo nunca escuchamos toda la vida. Un Bueno, hidush para la generación. seguro, toda la vida escuchamos que 1 más 1 es 2 y de repente viene el tipo y me llenó 10 pizarrones de fórmulas y qué sé yo, y 1 más 1 es 3. No sé, estoy re nervioso, es un hidush, una novedad. Nunca escuché algo así. Perfecto. Entonces, si es un hidush, ¿por qué decís que Akol Nita le Moishe Misinai? Ya le fue entregado a Moishe, no es un hidush. Mentira, ya estaba ahí, no es algo nuevo. Algo Gilui. Oh, esto es lo que explica Hasides. Hasta que vino este Talmid, este estudiante aplicado, etc., estaba en la Toira, pero nadie lo trajo, nadie lo reveló, nadie lo mostró. Moishe sabía eso, pero no lo sabía en forma detallada y particular. Sabía el clan, la regla general. Es como decir, Moishe sabía sumar, pero justo llegó el tipo y sumó 10 más 10, 20. Ok, Moishe sabía cuánto era 10 más 10. Y no sé si se detuvo alguna vez a sumar 10 más 10. Pero sabía sumar. La suma y puede sumar cualquier cosa, se sabe sumar. Vino un tal y me dijo, hey, 10 más 10 es 20. ¡Wow! ¡Qué hidush impresionante! ¿Moishe sabía eso o no? No. Lo sabía, pero no reveladamente. Oh, no sabía. ¿Eh? No lo sabía. O sea, sabía la regla general, pero nunca escuchó, estoy inventando, pero es un ejemplo, nunca escuchó 10 más 10 es 20. Entonces la respuesta es sabía ni. No lo sabía en forma particular, pero sabía el concepto general. A todo Hasidus te fue dicho acerca del nacimiento de Moshe Rabbeinu hasta su Istalku. Todo. Todo eso él... Moshe también lo sabía. De hecho, el Baal Shem Tov me explicó que su maestro fue Ahia Shiloini. No estaba revelado. No, o quizás lo sabía, pero no tenía la orden de revelarlo. Puede ser también, 100%. El Rebbe dice que era para esta generación, necesario para esta generación. No, puede ser que también, como usted explicaba al principio, que de una palabra se hizo todo el mal. Oh, Yo creo que ahí también hay que ver con el cinchum, o sea, si de esto... 100%. Yo sé sumar, pero la suma me sirve para hacer una ecuación y la suma me sirve para saber si me entra un placar. 100%. Está todo dentro, por eso yo dije antes, es fantástico, y ese Maimon ni siquiera es largo, pero el Alter Rebbe sacó todas estas ideas de una palabra. Vayom, Nimoy. Beetze Vayom que no terminamos, faltan unas palabras más. Beetze Vayom Nimoy Abraham. El Alter Rebbe habrá visto esta palabra y dijo, hoy, y se le vino a la cabeza todo esto. En la cabeza de él era todo contraído y comprimido. Después se sentó y empezó a hablar. Traca, y dijo todo esto. Alguien lo escribió, etc. Y nosotros lo estudiamos. Pero está todo ahí comprimido y metido en una palabra. El Alter Rebbe veía todas estas ideas en esa palabra. Hay un maíz famoso, yo lo conté casi seguro en alguna clase, de Simchas Torah. Es un maíz famoso de Simchas Torah. El Alter Rebbe, cuando fallece, lo hago lo más corto posible, cuando fallece el Maggid de Mezrich, que era el líder hasídico después de Baal Shem Tov, digamos que el movimiento hasídico se quedó acéfalo. Había muchos talmidim, que eran cada uno gigantes de la Toira, pero no había uno que, como el Maggid de Mezrich, que era el líder. Entonces el Alter Rebbe decidió hacerse un Josid, antes de ser, digamos, Chabad, y qué sé yo, un Josid de Menachem Mendel de Horodok, que después se fue a Eretz Israel. Menachem Mendel de Horodok. Entonces estaba, el maíz es que estaba el Alter Rebbe en Horodok o en Berdiche, no sé, porque estuvo en varios lugares, en Simchas Torah, y obviamente el que dice el primer pozo, así que empieza todo Simchas Torah, es el Rebbe, ¿no? El Rebbe. Entonces estaba el Rebbe, Menachem Mendel de Horodok, y estaban todos los Hasidim en el shul, la sinagoga, todos esperando que empiece el baile, digamos, y el Rebbe no empezaba. Estaba, digamos, con el sidur en la mano, y no empezaba, y viste, el ambiente se empezó a poner caliente, y la gente nerviosa, ¿qué pasa? Si el Rebbe no empieza, pasa algo, qué sé yo, qué sé cuánto, y nadie se animaba a acercarse. El Alter Rebbe se acercó a su Rebbe, digamos, que tiempo antes eran compañeros, pero el Rebbe, digamos, el Alter Rebbe lo acepta como su Rebbe, se acercó y le dijo, no, como que el Oilom, la gente está esperando los bailes, está esperando empezar. Y el Rebbe le dijo así, Menachem Mendel de Horodok le dijo así, veo 100 explicaciones del Posuk, tú fuiste mostrado para saber, etc. Veo 100 explicaciones diferentes y no las puedo poner todas juntas. Estoy trabajando en el COP, en la cabeza, para que todas peguen juntas, porque es todo como un rompecabezas,
en donde en realidad son un montón de piezas, pero hacen todos una foto. Claro, estoy trabajando, imagínense la cabeza del Rebbe ahí, todo funcionando a 1000 por hora, para poner todo junto. Entonces no puedo empezar. El Alter Rebbe le dijo así: Rebbe, cuando llegues, cuando logres poner todas las explicaciones juntas, vas a ver 100 explicaciones más. Y cuando veas esas 109, las pongas todas juntas, vas a ver 100 explicaciones más. No termina nunca. Vamos a empezar. Y el Rebbe le dijo: ya feo, Marta. Muy bien. ¿Cómo le dijo? No recuerdo las palabras exactas, pero es una expresión. Dijiste bien. Estuvo bien lo que dijiste. Ya fe, tipo lindo. Muy bien lo que dijiste. Vamos a empezar. Porque si no, no empezamos nunca. Olvídate. Nunca más. Menachem Mendel de Horodok se fue para Eretz Israel con Aliyas Hasidim. No me acuerdo el año, pero es 1780 y algo, 90 y algo por ahí. Finales de los 1700 fue la primera Aliyas Hasidim. Los primeros que se fueron a Eretz Israel, más allá del Ishuv, de la gente que vivía en Eretz Israel, con un montón de hambre y enfermedades, y un desastre el lugar, pero siempre hubo Yehudim ahí. Los primeros, digamos que en forma colectiva, grupo grande, porque siempre hubo gente que fue. Ramban fue a Eretz Israel en 1270 y algo. Los primeros que en grupo grande se van a Eretz Israel son Hasidim. Hubo otra alía anterior también, de Rabbi Yehuda Alevi, los Ashkenazim, antes de los Hasidim, Rabbi Yehuda Alevi, año 1500 y pico. Pero también sufrieron muchísimo de los musulmanes que vivían ahí, todo más. La jurba, ¿saben lo que es la jurba en Yerushalayim? En ir a Tiká, en la ciudad vieja, y en la sinagoga, que hace unos años, no sé, 20 años, algo así, la renovaron toda. Se llama la jurba. Jurba es algo roto. Jurba Nabais. Bueno, por esa sinagoga la construyeron en realidad los primeros que fueron a Israel con Rabbi Yehuda Levi. Año 1500 algo, no me acuerdo el número exacto, puede ser 1600. Y los musulmanes le hicieron bolsa. Lo destruyeron todo, mataron montones de gente, la pasaban muy mal. Los Hasidim, 1700 y pico, final de 1700, se van a Eretz Israel. Menachem Mendel de Horodok se va. Y el Alter Rebbe inicialmente quiso ir con él. Y fue parte del camino con él. No me acuerdo ahora hasta qué ciudad llegaron. Y el Rebbe le dijo, o sea, el Rebbe del Alter Rebbe le dijo, Litvak, le decían así al Alter Rebbe, Litvak, porque era de Lituania. Litvak, volvé. Vos te quedás acá. Y el Alter Rebbe dijo, pero, Rebbe, yo quiero ir con vos. Vos te quedás acá. Yo me voy a Eretz Israel, vos te quedás acá. Y el Alter Rebbe durante todo el resto de su vida juntó dinero para mandar a Eretz Israel. Y en el Tanya tenemos cartas que el Alter Rebbe mandó por los fallecimientos de Menachem Mendel de Horodok. Y ahí se hace Rebbe el Alter Rebbe. El Alter Rebbe volvió, se instaló en Liozna, se instaló en Liadí y se hizo Rebbe. ¿Bien? ¿Con alguna ceremonia especial? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, pero no conozco. Empezaron a seguir. ¿Eh? Empezaron a cantar y quedaron ahí. Ok, vamos. Una pregunta. Sí. ¿El tema después se llama así por el Rebbe del Alter Rebbe? Creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Creo que sí. O sea, siempre preguntan quién es el primer Menachem Mendel, tipo... No sé. No, siempre. Te puedo hablar de Menachem Mendel de Horodok, de Menachem Mendel de Vitebsk. No, sí, es la misma persona. Pero ¿quién estuvo antes que él? No lo sé. No sé quién estuvo antes que él, no lo sé. Bueno, No sé. siempre a veces me viene esa pregunta. Sí. Y hay otra cosa que debería decir. No, ya va a salir. Sí. Ok, vamos a las 5 líneas últimas del Maimer. Todo esto era Nimoel fue circuncidado y nosotros podemos llegar a esto a través de que nosotros hacemos Toira, Mitzvah, Tshuva y vamos más allá de nuestro intelecto. Esto es lo que el resultado, digamos, lo que surge de todo eso. Ahora bien, tenemos que entender la primera parte del paso, que el paso que decía, Be'etzem hayom hazeh Nimoel Abraham. En la esencia de este día fue circuncidado Abraham. El Alter Rebbe explica. Y esto es lo que significa Be'etzem hayom hazeh Nimoel. En la esencia de este día fue circuncidado. Es decir, Atzmius shel hayom hazeh. La esencia de este día. ¿Qué es la esencia de este día? Paréntesis. Rashi explica por qué dice Be'etzem hayom hazeh. Etzem hayom en términos pshat, sentido literal, sencillo, es el mediodía. Cuando se ve, digamos, no había lamparitas antes, cuando se ve el sol claramente,
la gente le decía a Abraham, ¿qué te vas a hacer vos la circuncisión? No te vamos a dejar. ¿Qué venís a decir que esto te lo dijo Dios? Tómatela, no existe ni Dios, ni vos, ni nada. Entonces Abraham en el medio del día se hizo la circuncisión, como diciendo, ven, no me importa nada de lo que dicen ustedes, yo lo hago igual. ¿Qué sé yo? Lo mismo pasa con Yetzias Mitzrayim. El pueblo de Israel sale Be'etzema y Yomazé. Los egipcios decían, la gente decía, ¿qué se van a ir? Ustedes no se van a ningún lado. Mirá, al mediodía, enfrente de todos ustedes, nos vamos, todos juntos. Ok, eso es Be'etzema y Yomazé en Pshat, sentido literal. El Alter Rebbe trae algo diferente. Be'atzmius hayoim, en la esencia del día. ¿Qué es la esencia del día? Este día, el concepto del día es revelación, cuando hay luz y se ve. El concepto del día hace referencia al día que va a ser todo bueno. Yom Shikulo y Toiv, acá volvemos a la palabra Toiv a propósito, que es esa cosa buena que Dios le va a dar a nosotros, después de la venida de Moshiach, cuando ya estemos reunidos en Israel, en Eretz Israel, Toiv, nos va a dar esta cosa buena que ya hablamos antes. Entonces, ¿qué significa Yom? Día, revelación, y hace referencia a la revelación de Moshiach, Toiv. Y la esencia de este día, es decir, esa gran revelación que va a haber, como dijimos anteriormente, esa gran revelación que va a haber en el futuro por venir, este bueno, este Rav Tuvcha, esta cosa buena que Dios ocultó para nosotros en la época de Moshiach, eso es Be'etzem Hayom Hazeh. Y ahora explico de vuelta. Y cuando se reveló esta esencia de ese día, automáticamente Nimol Abraham. Fue circuncidado Abraham. ¿Qué está diciendo el Alter Rebbe? ¿Se sabe qué día era? No sé yo. Pero puede ser que sí, porque Yitzhak nace en Pesach. Sí. Y eso tiene que ver con el bris de Abraham también. Sara queda embarazada de Yitzhak solamente después de que Abraham se hizo el bris. Y de hecho, si vos te fijas en Parshas Vayeiro, que es la parsha después de Lech Lecho, y en Vayeiro Abraham está ahí sentado, que me hace calor y que sé yo, que sé cuánto, y vienen 3 malojim, 3 ángeles a visitar a Abraham. ¿Para qué vinieron? Uno vino para curarlo a Abraham del bris. Sí. Uno vino para curarlo a Abraham del bris. No me preguntes, yo te lo digo así como yo lo entiendo y no hagas preguntas. Uno viene para curarlo a Abraham del bris. ¿Sí? Y uno viene para decirle a Sara que está embarazada, que va a tener, no está embarazada, perdón, que va a tener un hijo, va a quedar embarazada. ¿Cuándo quedó embarazada Sara? No lo sé, pero ese era el 3er día después del bris de Abraham. Claro. Y el Malach le dice, al año que viene, en este momento, al año que viene, vas a tener un hijo. Sí, pero el embarazo son 9 meses, no son 12. ¿No? Ahí hay algo que hay que pensar. ¿Cómo funcionó exactamente? No lo sé. Pero anda cerca, un poco antes de Pesach. Un poco antes de Pesach. ¿El día? Yo no sé. Pero es posible, hay que mirar, hay un librito muy interesante, es un grande de la Toira, Seder Adoirois. Es un libro de historia que ahí trae los años, los días, todo lo que se sabe está ahí. Hay que buscar. Sí, es un libro común, clásico. Seder Adorot, sí. Es clásico. Entonces, ¿qué dijo al final el Alter Rebbe? Justamente. No sé, me surgió como... Sí, interesante. Justamente al final, justamente el versículo, no al final, el versículo que habla de que Abraham fue circuncidado, Nimo el Abraham, empieza, Be'etzem Hayom Hazeh. Hayoim hace referencia a la venida de Moshiach. Be'etzem Hayom es la revelación incluso posterior a la venida de Moshiach. Automáticamente cuando hubo esa revelación, Nimo el Abraham fue circuncidado en pasivo. Abraham recibió esa segunda circuncisión que le estaba esperando, a la cual estaba apuntando, y por eso no se hizo la circuncisión él mismo. Es como quien dice, yo apunto ahí arriba, no quiero a medio pelo, quiero full, quiero todo. ¿Qué queda? Este es el Maimar. ¿Qué queda para nosotros? Hay varios conceptos, pero me parece que el más fuerte es el servicio a Hashem tiene que ser en forma de bris, en forma de pacto. Hay un pacto que hicimos con Dios, que Dios hizo con nosotros, hay varios pactos, pero el punto es que tenemos que ir más allá de lo intelectual, más allá de lo racional. Eso es Avodas Hashem. Por lo menos es el nivel más elevado, y esto es a lo que apuntó Abraham. Por eso Abraham nos hizo el bris antes. Él quería apuntar a ese nivel de bris, no al más básico, digamos. Lo podría haber hecho, pero no hubiese llegado al Etzem Hayom Hazeh, a la revelación que vamos a tener
Después de la venida de Moshiach, cuando estemos todos en el Israel, Abraham llegó a eso.